de Puerto Rico también y sus diferentes programas. Así que ese tipo de fórmula, ¿verdad? Ciertamente nutre ciertas políticas educativas, así que es importante mantenerlas y si no las incrementan, pues mejor todavía. Y junto con eso, ustedes saben que he criticado todos estos meses o semanas más bien lo que ha sido el que digan, ya nos están recortando fondos federales. Mire, eso no ha pasado. Lo único que se había recortado eran unos fondos del Departamento de Educación, que era una cantidad cuantiosa, son 401 millones de dólares, porque con eso se estaba pagando el servicio a los terapistas y otros servicios y aumentos de sueldo inclusive, que son una necesidad y una obligación recurrente para el Departamento de Educación. Y eso colocó en problemas, de hecho, al departamento para poder terminar este año fiscal. Pues trasciende en el fin de semana de que ese dinero que era atribuido a programas de COVID que tenían una vigencia, un principio y un final, pues habían dicho, mira, pues ya la emergencia del COVID se acabó, así que lo que no hayas utilizado me lo tienes que hacer disponible para acá. Pues por algún trámite o política se determina que vamos a enviarlo de nuevo a Puerto Rico y se le hace disponible al Departamento de Educación nuevamente esos 401 millones de dólares y ciertamente hay mucha necesidad para diferentes cosas, como por ejemplo estas unidades generatrices, ¿verdad? O plantas generadoras de energía alterna en caso de que surja emergencia en los refugios y ni hablar de los servicios de educación especial y otras necesidades que tiene el Departamento de Educación, que ciertamente estos son buenas noticias, al igual que el asunto del aumento del reembolso por el arbitrio del ron para Puerto Rico y para el Departamento de Educación. Mire, en un almuerzo la semana pasada en el Centro Unido de Detallistas, el zar de la energía, el ingeniero Josué Colón y director de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, había hablado de lo importante o quizás más factible o las bondades de construir gasoductos y utilizar tubería para llevar el gas natural que recibimos a través de estos buques, que hay recientemente también una contratación para ello de dos compañías muy importantes para que suplan el gas natural. Esto no tiene que ver con si Luma sabe cuánto lo puede comprar, las cantidades que necesitan o todo lo demás. Eso son otros 20 pesos. Pero en el caso de este tipo de viabilidad, la realidad es que la logística actualmente es un poco complicada porque hay que llevar el gas, hay que sacarlo del barco, colocarlo en un camión y entonces llevarlo a las unidades generatrices, a las generadoras que tenemos, ¿verdad? A través de toda la isla. Y eso, pues, es una complicación, tiene un costo, a diferencia de que si lo metiéramos a través de un tubo y lo mandábamos para allá directamente desde el muelle. Y eso, pues, elevó un poco, de alguna manera, la alarma de que nadie quiere ese tubo, que son tubos de la muerte y demás. Y nos rememoró una controversia que hubo de bastante oposición para allá, para el 2000, desde el 2005 hasta el 2009, diría yo, porque lo intentó el gobernador Acevedo Vilá y lo intentó también Luis Fortuño. Ambas medidas fracasaron ante una férrea oposición. Pero la realidad es que aquí nos tenemos que confrontar con qué es peor. Si tener esa multiplicidad de camiones diariamente llevando el combustible con el peligro que eso puede tener en las vías terrestres, o si por el contrario, pues es más recomendable y menos peligroso el implementar esta tubería. La gobernadora a finales de semana dijo, yo no sé de qué está hablando Josué Colón. No, eso de aquí no hay ningún gasoducto. Y un poco, ¿verdad? Les traía el asunto también de que en un pasado no muy lejano, cuando se proponían estos gasoductos, también mucha gente empezó a comprar terrenos alrededor de la ruta donde se proponía enviar la tubería para que después el gobierno tuviese que adquirirla. Y hubo un poco de especulación con ese mercado también, que fueron al final del día quienes únicos salieron beneficiados de esas iniciativas de gasificación o no de gasificación, de la implementación de un gasoducto o de los gasoductos, tanto el del norte como el del sur.
Pero trascendido esto, y la gobernadora descartando esa posibilidad, trasciende que Genera Puerto Rico, que es quien opera y mantiene las plantas generatrices, están sosteniendo conversaciones con el Departamento de Energía Federal. ¿Y ustedes saben para qué? Para tirar tubería y hacer un gasoducto. Entonces alguien nos está mintiendo aquí, alguien no nos está diciendo la verdad, o por algún tipo de razón nos quiere esconder lo que evidentemente pudiera ser políticas federales en la era de Trump para propósitos de hacer llegar el combustible a las generatrices. Y entonces, ¿quién dice la verdad? ¿La dijo Josué Colón cuando cándidamente habló sobre eso en el almuerzo? ¿O la gobernadora revocando las palabras y el anuncio de Josué? Cuando vemos a quienes operan las plantas generatrices estar teniendo conversaciones, evidentemente aquí hay algo que no nos han dicho o que no querían hacer público todavía, es lo que me dice mi experiencia y mi instinto a esos efectos. Mientras tanto, les vengo relatando ya, y también teniendo que ver con el sistema eléctrico y de energía, la situación con el negociado de energía de Puerto Rico y su reciente activismo. Se han activado para, requerir información y de alguna manera también no han multado a nadie, a pesar de que tienen la capacidad en ley. Pero bueno, trascendido eso, recientemente han detenido el contrato de uno de los proponentes de la generación temporal adicional. Sí, esa que necesitamos de los 800 megavatios que se había anunciado, que se llevó un proceso competitivo, que hubo una compañía, una entidad aparte que fue quien examinó las propuestas y se habían centrado sobre dos proponentes, uno de 500 y uno de 300. Pues mire, ese de 300 nos deja saber el negociado. Párame eso ahí, deténme eso ahí, porque esas cláusulas a mí no me gustan. Ahí parece haber unas extensiones de contrato y unas cosas que me levantan bandera y me llaman la atención. Y tú, entidad, que estuviste evaluando las propuestas, déjame ver acá la información que tú tienes para llegar a ese tipo de disposiciones. Y yo quiero saber también si esas condiciones se le ofrecieron a otros proponentes. Participaron cerca de 70 y pico proponentes ahí. Y esto, más allá de ser un ejercicio quizás en responsabilidad y en fiducia, detiene el proceso. Y ya Jennifer González le había bajado caliente la semana pasada al negociado por estar arrastrando los pies en ciertas instancias, particularmente para esto de la energía, de la generación de energía temporal adicional. Y les decía el pasado viernes, esto provocará que inclusive la gobernadora provoque cambios en la composición del negociado de energía de Puerto Rico y diga, tú para afuera, renuncia, estás renunciado, que venga otro que sea más ágil en lo que nosotros queremos hacer, en lo que esta administración quiera hacer. Esas cosas pasan, así que no se sorprendan. Y el negociado ha estado bastante inmerso en diferentes situaciones, particularmente en esto de los índices de los apagones, como les decía ahorita, y de cuánto duran los mismos. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta sí es una de las instancias donde, si bien no lo dicen y no hay cláusulas en su contrato que tengan que ver con cuántos apagones y cuánto duran, hay la política, dentro de la política pública y las leyes de energía, sí esto puede ser sancionado y multado por razón de la cantidad de veces que se va la luz, los equipos se dañan, todo lo que sabemos, ¿verdad? Y este índice ha recibido un aumento insospechado. Se ha ido, ¿verdad? Se ha disparado de un año para otro, pero brutalmente. Así que veremos a ver por dónde el negociado también acoge esta situación, que los vemos muy activos, como les dije recientemente, y por dónde va a aterrizar esta nave espacial también, para propósito de poner en cintura a Luma y no se sigan echando la culpa entre Luma y Genera, desde quién es la bendita culpa para que nos quedemos sin servicio y por cuánto tiempo. Así que veremos a ver cómo eso mejora y si hay algún tipo de justificación para esos propósitos. Cuando regresemos de la pausa, ya está con nosotros el representante Ramón Torres Cruz de la delegación
del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Hablaremos un poquito de la vida de José Ronaldo Jarabo, me sospecho. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Todos los lunes tenemos con nosotros al representante Ramón Torres Cruz de la delegación del Partido Popular Democrático. Buenos días, Ramón, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Contento de estar un lunes más aquí. T-0. Finalmente termina la sesión ordinaria, la primera de esta administración. Cerca de 20 proyectos de camino a la fortaleza. Algunas cosas se quedaron pendientes, como la congelación del impuesto al inventario y otras más que tienen que ver con la reforma contributiva particularmente. ¿Cómo ha sido la experiencia, Ramón? ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué pasó allá en el fin de semana también, estos días de sesión que ciertamente después de el miércoles, que fue el último día de erradicación de medida, se trabaja lo que son los comités de conferencia, que se supone que el cúmulo de trabajo sea más reducido, ¿o no? Sí, mucho más reducido, si se puede utilizar esa expresión. Ajá. Estamos en la culminación de esta primera sesión. Son 7 en este cuatrenio, ya va una, o sea que nos quedan 6. Ciertamente tengo que marcarlo en lo que sucede. Ya tú estás en conteo regresivo, entonces. Yo tengo el tiempo que falta para las elecciones. Mira, te digo rápido, 1,226 días para las próximas elecciones. Mira para allá. Hasta las primeras las tengo por ahí. Pero ciertamente dentro de lo que estamos viviendo hay que mencionar que el fin de semana, pues ayer falleció el último presidente de la Cámara en 2 términos consecutivos, José Ronaldo Jarabo Álvarez, quien fuera asesor del Senado hasta hace un año, ¿verdad? Hasta diciembre, ¿verdad? Pero hace un año estaba verificando mis fotos, exactamente un año, estábamos en el cierre de sesión del Senado, yo estaba allí con él. Estábamos allí. ¿Te acuerdas? Estábamos en la mesa allí. Estábamos en las mesas allí trabajando, ¿verdad? Básicamente exactamente lo que es lo mismo. Lo que se trabaja en este momento son los comités de conferencia. No hay medidas nuevas. ¿Te acuerdas? Estábamos Luis Camacho, Luis Vega Ramos, tú y yo. Ahí estábamos sentados. Tenía su bufanda porque la afección que tenía. Del frío en ese momento. Los hemiciclos, la gente no sabe que los hemiciclos de los cuerpos legislativos son bien fríos. Como las emisoras. Así mismo es. Pero mucha gente, yo creo que todo lo que todo el mundo ha dicho de José Ronaldo Jarabo es completamente cierto. Yo tuve la ventaja de cómo trabajamos allí en el Senado en este último periodo, ¿verdad? De su vida, tener una conversación que duró casi 4 horas cuando yo decidí aspirar y me quedo con una expresión que me dijo: no llegues por llegar, llega para construir. Fue una expresión que me dice, se supone que en el día de hoy salga una columna mía escrita sobre ese sentido en un medio digital, así que tan pronto lo tenga que compartiré contigo. Por favor. Y culmino la columna con eso mismo: no llegues por llegar, llega para construir. Y yo creo que ese es el legado más importante que José Ronaldo Jarabo y Álvarez nos deja. En medida de lo que está pendiente, yo creo que de las cosas más importantes que hoy vamos a estar viendo es el comité de conferencia sobre el proyecto de la Cámara 406, que es el proyecto que saca a la policía del Departamento de Seguridad Pública. Hay unas discrepancias allí en de lo que autorizó el Senado versus lo que autorizó la Cámara. Básicamente, en cuestión de cadena de mando, se va a estar viendo en el día de hoy. Yo tengo fe y esperanza de que eso se apruebe. Yo creo que es necesario, no solamente para la policía, desde el punto de vista operacional y presupuestario de la policía, ¿verdad? Sino que desde el punto de vista de la toma de decisiones y la burocracia dentro de lo que el Departamento de Seguridad Pública le trae a los negociados. Yo quisiera eliminar el Departamento de Seguridad Pública. Yo he sido crítico de él desde el punto de vista de la burocracia, pero ciertamente pues este es un buen paso adelante, que la policía esté fuera. Ya pasó con el Instituto de Ciencias Forenses, ahora debe pasar con la policía. Mira, el fin de semana estuve en política ayer y el sábado estuve en casa viendo Netflix, que hacía tiempo me hacía falta. Muchos de los líderes, tanto del Partido Popular como el Partido Nuevo Progresista, se han expresado en cuanto a lo de Ronnie. Yo tuve, ¿verdad?, una relación con él un poco distinta. Su esposa y yo hemos trabajado en la misma comisión por espacio de, casi 12 años, Madeline, y nos encontrábamos de cuando en vez cuando yo iba a trabajar a Nueva York y ellos estaban allá también. Celebramos cumpleaños y todo lo demás, y hablábamos mucho acerca del futuro del Partido Popular Democrático, de la cláusula territorial, y era una persona que conocía el sistema parlamentario
exquisitamente y sabía de toda su, ¿verdad? Y escucharlo también en el análisis sobre cómo ha cambiado el Partido Popular y todo lo demás, también es sumamente interesante. Pero mira, regresando entonces a lo que pasa en la Casa de las Leyes recientemente, ha habido una cantidad significativa de medidas que pasan a la firma de la gobernadora, otras no, pero y que la Junta les certifica el presupuesto como uno balanceado hasta ahora, pero parece que ¿cómo era que se llamaba aquella novela española? Amar en tiempos revueltos. Va a estar complicado. Ya la Junta anuncia que una legislación recientemente adoptada, me parece que es de la pasada administración, pero que tú sabes que se convierte en ley, lo que hacen los reglamentos y demás, y esta tiene que ver con la flexibilización de la contratación en los municipios. Y la Junta levanta banderas diciendo, eso me huele a chanchullo. No llevar cosas y asuntos a competencia en los municipios y además de eso aumentar las cuantías de esa contratación no nos parece que sea una buena idea y ordena detenerlo. Aquí ya vamos a tener el primer choque constitucional porque son cosas que aprobó la legislatura y firmó el gobernador o la gobernadora de turno. Entonces, ¿cuántas más pudieran venir de esta manera en momentos donde el rescate de los municipios parece ser urgente, no parece ser completo? Y hemos visto, ¿verdad?, el disloque que ha habido entre los presidentes de los gremios municipales, la gobernadora, los legisladores y la Junta de Supervisión Fiscal. Mira, es previsible. Yo creo que la Junta de Control Fiscal, todo lo que tenga que ver con municipios, va a tener una lupa. Le va a tener una lupa puesta con un foco grande. Yeah. Le va a poner el foco porque ciertamente, por un lado, los municipios, con mucha razón, están diciendo pues que el rescate económico es necesario. Aquí hay municipios. Aquí hay de todo, ¿verdad? De municipios grandes que están bien, a municipios medianos que están más o menos bien, hasta municipios pequeños que están con el panel de luces encendido. O sea, ese cuarto de máquina en crisis. Pero ciertamente los alcaldes, pues, en cierto momento, en cierta manera, pues, nos ayudan. Hay alcaldes aquí que están viajando para Estados Unidos buscando la estadidad con chavos públicos. O sea, si tienes problemas económicos, ¿cómo es que te vas a buscar algo que no están favoreciendo la estadidad, Ramón? Bueno. Ellos están educando sobre nuestra condición colonial a los representantes y senadores federales. Y no tengo ningún tipo de problema que así lo hagan si esa es su visión, pero que lo hagan con chavos de ellos, del bolsillo de ellos. ¿Por qué tiene que ser con chavos del municipio? Si no se están quejando que no hay chavos para para las amas de llaves ni para la nómina, pues entonces... Bueno, pero hay una orden ejecutiva de la gobernadora que así lo ordena. Bueno, pero en casa, aunque la gobernadora de mi casa diga, vamos a gastar en X, si no hay chavos, no hay chavos. Pues llévenla al tribunal y revóquenla. Bueno, pues, ¿qué pasó? Ciertamente, bueno, lo que pasa es que las órdenes ejecutivas se pueden cuestionar, pero no se pueden, no tiene que tener alguien con estándar, y eso le corresponde a los alcaldes, ¿verdad? Y por ese lado, yo creo que la Junta de Control Fiscal va a tener el foco puesto sobre los municipios en ese sentido. Si es cierto, ¿verdad? Si es cierto. Yo pago contribuciones porque yo no voy a ir a pedir que esa orden ejecutiva en ese gasto que yo no estoy de acuerdo y que usan mis chavos de contribuciones, porque yo no puedo hacer eso. Pues tiene que ser los residentes de esos municipios. Los residentes de esos municipios. Claro, ciertamente. Yo resido en un municipio. Por eso, pero yo resido. No puedo presentar por lo menos, una acción contra un gobernador por lo menos, por políticas públicas que usen mis chavos. Porque tendrías que buscar una persona que esté en contra de esa política, y una persona que esté en contra de esa política pública tendría que llevar el caso al tribunal. Licenciado, no está reconocida la acción por el contribuyente. ¿Sabe eso? Se la estoy poniendo ahí para que me la batee. Ese tipo de acción, porque si no se detendría, ¿verdad?, todo el proceso, y lo estamos viendo un poco ahora en la capital federal ¿verdad? Y quiero ir a eso ya mismo porque una determinación reciente del Tribunal del Supremo de los Estados Unidos parece que va a validar las políticas migratorias de Trump, pero verdaderamente la determinación lo que trata es de otra cosa distinta, no necesariamente trata del asunto de la ciudadanía por nacimiento, si se puede revocar o no. Pero vamos para allá ahorita, porque está interesantísimo ese debate también. En cuanto a las políticas y lo que puede ser quizás el presupuesto, si está balanceado o no, si va a terminar siendo uno balanceado o si se va a necesitar suplir necesidades como siempre ocurre. Ramón, tú fuiste subsecretario de una agencia también muy compleja, con una sombrilla, el Departamento de Corrección particularmente, y a veces surgen cosas, y más cuando no hay empleados, cuando tienen que doblar turno. Y las necesidades se ven en el camino.
también del personal para hacer academia. Las emergencias. Las emergencias. Emergencias que surgen. Y pues ciertamente, si eso no es un presupuesto balanceado, aunque en este momento esté certificado, lo vamos a ver al final del camino, ¿verdad? Porque el que esté balanceado va a depender mayoritariamente de dos cosas. Número uno, de los cambios que hayan dentro del gobierno en la necesidad del dinero y la capacidad de recaudación que tenga el gobierno, ¿verdad? Sí. Porque si de momento surge una situación en donde mayoritariamente las personas se aguantan de comprar y la recaudación del IBU baja, pues ciertamente esos recaudos van a bajar y pues va a bajar el dinero que va a entrar al gobierno. Así que eso lo veremos al final del día. Vimos como en este proyecto, este presupuesto que está vigente hasta el día de hoy, hace un tiempo, ¿verdad? Hace unas semanas atrás, vimos unas resoluciones del Senado para reasignar unos 750 millones de dólares de dinero que ciertamente pues no se había presupuestado, no porque no se hubiese hecho bien, sino porque fue dinero adicional que se recaudó, porque los recaudos, recordemos que la inflación que ha traído todo en los gastos, ¿verdad? Aumenta el IVU, ¿verdad? Según aumenta el pan, el queso, el huevo, el jamón, ¿verdad? Por decir algo en el supermercado, también aumenta el IVU. Por lo tanto, los recaudos del gobierno ha ido aumentando. Y por eso es que ciertamente aumenta, ¿verdad? Porque no es lo mismo el IVU de $1 que el IVU de 1.50. Pero se contempla de que eso vaya a reducirse en algún momento. No, por eso es que digo. En todo caso, por eso digo que en los recaudos se proyecta que van hacia arriba, pero los gastos también se proyectan que van hacia arriba por posibles emergencias. Tenemos una temporada de huracanes que comenzó hace 30 días. No sabemos lo que pueda suceder, ¿verdad? Lo que venga por ahí. Dios no lo quiera, pero son emergencias que las agencias van a tener que gastar en dinero si sucediera. Tomás Rivera Chats lanza la advertencia, la censura a la Junta de Supervisión Fiscal a nivel de Estados Unidos, ¿verdad? Y del Congreso como tal. Se había entrevistado a Bruce Westerman y a otro congresista también. Dicen, nosotros aquí no hemos recibido nada para acabar con la Junta. Yo no tengo ninguna solicitud aquí. Y Jennifer González dice, no la han recibido, les va a llegar ya mismo. Bueno, yo creo que el Congreso hará con ella. ¿Ustedes unieron esa resolución? No, y ciertamente es del Senado, no es de la Cámara. Sí, pero Johnny Méndez parece que dijo, yo estoy de acuerdo ahí también, la gobernadora. Por lo menos, ayer hubo sesión ayer era domingo, sí, ayer hubo sesión en la Cámara solamente para conformar el comité de conferencia y el viernes de igual manera. No estuvo en el calendario. Si hoy estuviese, pues yo... ¿Por dónde irían ustedes? Bueno, yo ciertamente, Ramón Torres, yo por lo menos no me voy a unir a esa petición. No, por supuesto que no. ¿Quieres que se quede la Junta entonces? No, yo no quiero que la Junta se quede, pero ciertamente en este momento donde estamos, en el proceso para sacar la Junta, no es con una resolución del Senado de la Cámara diciendo a los congresistas elimínala, es cumpliendo con lo que dice promesa, con los presupuestos que diga, que unos dicen que son 4, otros dicen que son 5, a mí me parece que son 5 por la interpretación que yo le doy a la ley, pero ciertamente la Junta... Tenemos que tener claro una cosa, la Junta trajo un stay, que no es otra cosa que un párate ahí y no me cobre, que sin eso hubiésemos estado en peor posición. ¿Que si se va la Junta también se va el stay? No, que la Junta, por peor y por más demonizada que esté, en un momento dado trajo un stay en un momento histórico en el país en donde no teníamos dinero para pagar. Que ciertamente en ese momento tenía sus virtudes. Hemos visto que no todas son virtudes al final del camino, pero en aquel momento había mucha gente que estaba a favor de la Junta. Y sacarla de esa manera no es el proceso. Pero el que se le ponga freno a ciertas políticas o ciertos proyectos, ¿tú crees que la percepción de la Junta en la gente afuera en la calle, cómo es? Una cosa es los legisladores y los gobernadores, y otra cosa es lo que la gente piensa allá. Inicialmente la percepción de la Junta era buena en la gente. La percepción de la Junta era buena. La recibieron con beneplácito. La recibieron, claro, porque pensaban que la Junta venía a eliminar excesos. Pero ciertamente en este momento yo creo que esa percepción no está exactamente como inicialmente, porque a través del camino, pues no era lo que se esperaba. No porque la Junta tenga otra visión, porque la Junta lo que hace es seguir una reglamentación, una ley que está escrita, ¿verdad? No puede sobrepasarse en sus poderes. Lo que pasa es que yo creo que nadie le explicó al pueblo, nadie le explicó al país de cuáles eran las funciones exactas de la Junta. Y en aquel momento pues lo dejaron como que pues la Junta viene a eliminar excesos. Pero pudiera, Rafael Tatito Hernández en el cuatrenio pasado intentó proponer un proyecto en la Cámara de Representantes Federal
para que enmendar promesa en varias instancias, y una de ellas era para dar por terminado la Junta de Supervisión Fiscal. Esto es más peligroso, porque pudiera venir una composición nueva de la Junta y entonces ser para peor. ¿Coincide? Totalmente. Y el camino que Rafael Hernández Montañez trató de caminar en aquel momento, yo creo que era el correcto. Si tú quieres sacar la Junta o quieres hacer una enmienda a la Junta, el proceso es en el Congreso de los Estados Unidos. Que lo lograron o no lo lograron, bueno, pues ese fue el proceso histórico que ahí está. Pero yo creo que no es radicando una medida, y yo respeto, ¿verdad?, lo que el cuerpo del Senado, el cuerpo legislativo del Senado haga, y yo creo que es importante las resoluciones concurrentes que se puedan radicar, pero ¿qué va a pasar en el Congreso? Yo creo que no va a pasar mucho, si no nada, con esto cuando se reciba. Allá hay unos debates grandísimos, y recientemente está de que la versión hasta ahora, el último borrador de reconciliación fiscal, que todo el mundo dice que aquí es que nos vamos a morir, ¿verdad? Y va a ser fatídico. Ya se está dejando saber que aumentaría el gasto y dejaría a más personas sin seguro médico. Y esto lo dice no la oposición del Partido Demócrata, lo dice el Congressional Budget Office, la oficina que quizás se parezca, allá hay dos, está el General Accounting Office, que es un ente del legislativo, y también está el Congressional Budget Office, pero que ambos tienen que ver con lo que cuestan y el impacto fiscal de las políticas. Y entonces esto nos lo trae el periódico Metro, ¿verdad?, en la mañana de hoy, y estaría complicado porque entonces si va a subir el gasto y va a dañar más este déficit trillonario de los Estados Unidos, puede que entonces la medida sea atacada por los propios republicanos inclusive. Y que al final del día no tenga los votos necesarios para pasarse, ¿verdad? El Congressional Budget Office es una oficina que tiene mucha credibilidad en cuanto a sus informes. De hecho, el modelo de la OPAL en Puerto Rico es basado en el Congressional Budget Office. Así que me parece a mí que es importante este informe que ellos acaban de mencionar, que lo trae el periódico Metro, porque, como bien menciona, eso podría que los republicanos más moderados y más de centro no estén totalmente de acuerdo, y permitiría pues que no se pase esa pieza legislativa, que al final del día, bueno, le podría venir bien porque no aumenta el déficit, la deuda pero que sería tiene. Una derrota para el presidente. Pero por supuesto es una derrota. Entonces, otra cosa, estamos en junio del 2025, ya en 6 meses los congresistas entran en modalidad de reelección. Hay que recordar que en noviembre del año que viene todos los congresistas van a la reelección y una tercera parte del Senado va a la reelección. Así que yo creo que eso es importante tenerlo en la mente, porque las decisiones que todos los políticos toman es basada en una posibilidad de una reelección. Claro. Y ciertamente a esos efectos, ¿verdad? Yo estoy seguro. Ha habido como un poco de silencio, pero ese enfrentamiento yo lo estoy presagiando hace tiempo que va a venir desde los propios republicanos para con el presidente, y yo creo que él lo sabe y se ha apresurado a llevar a cabo todas estas políticas al frente, ¿verdad? Y deja ver hasta dónde puedo llegar. Y recientemente hemos visto cómo el Tribunal Supremo inclusive le ha vindicado hasta lo de las visas por asilo político por temor a ser torturado o dado muerte, ¿verdad? De regresar a esas personas a sus países de origen. Pero fíjate que es la parte importante aquí que quiero destacar, porque se había hablado, y hay un caso que tiene que ver con la ciudadanía por nacimiento. Y esto se había trazado la línea en decir, pues si tú vienes de padres indocumentados, eso es un subterfugio que están utilizando para quedarse en el país. Y se llevó ante la figura de un juez de distrito, que es el juez de más baja jerarquía, y se impusieron lo que son los TRO, que son unos injunctions, unas solicitudes de interdicto, donde se paralizaba esas políticas. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo que va a analizar en esa determinación reciente es si esas órdenes de entredicho provisional o permanente pueden detener toda la política de un presidente. Y entonces, otro efecto que te crea es que obviamente esas órdenes interdictales van a ser efectivas para unos estados o para unos distritos y para otros no, lo que te crea una, ¿verdad?, desigualdad, debo decir, para propósitos de qué esperar para diferentes personas.
Y entonces hemos visto cómo diferentes casos tienen estados en su mayoría demócratas, otros republicanos, para propósitos legales y conciliar eso, ¿cómo lo pudiéramos interpretar, Ramón? Y hay gente que quiere ampliar esto a la situación de Puerto Rico. Nosotros no somos hijos de indocumentados, por tanto yo creo que no sería aplicable a pesar de que pudiera validarse esa revocación. No, que no lo hace. Yo pienso igual en ese sentido de que nosotros a los puertorriqueños eso no nos aplica, pero es más importante lo que menciona. La Corte Suprema de los Estados Unidos no deja la puerta entreabierta, la deja completa, el portón completamente abierto a que esto vuelva a llegar a la Corte Suprema. Okay. Porque al permitir y al resolver el caso solamente por los Temporary Restraining Order, que son los TRO que estás mencionando, y decir que los famosos injunctions y decir que esto le corresponde a cada una de las cortes de distritos inferiores para poder, inferiores en el sentido de que están por debajo del tribunal de la Corte Suprema, no porque tengan menos poder, que tengan que resolver el estado por estado, territorio por territorio, deja la puerta abierta a que en California, que es un estado bien liberal, se resuelva de una manera, y Texas, que es un estado bien conservador, se resuelva de otra, lo que provocaría dos decisiones totalmente distintas que llegarían al tribunal, a la Corte Suprema, para que la Corte Suprema sea el que decida. Correcto. Así que deja la puerta abierta para que... Pero ese es el Estado de Derecho. Eso es lo que ha existido y eso es lo que siempre ha existido. ¿Por qué eso es malo ahora? Porque no es que sea malo, lo que menciona es que el proceso va a continuar y probablemente en algunos sitios la orden presidencial surte efecto y en otros no. Vamos a tener dos situaciones en dos estados distintos. Y al final del día, aunque la Corte Suprema decida a favor o en contra, yo no voy a adelantarme cómo va a resolver. Sí. Me parece que la Corte Suprema es bastante conservadora y uno puede pensar por dónde puede ir, pero el problema como que lo pateó un poco más abajo en el tiempo. Si esto le aplica o no, y ahora vuelvo a la pregunta que me haces inicial, si le aplica o no aplica a los puertorriqueños. Bueno, inicialmente esta doctrina es parte de una enmienda constitucional que es la 14ª, que viene por la enmienda reconstructiva después de la guerra civil, ¿verdad?, de los Estados Unidos. Pero esa enmienda está interpretada para ciudadanos. Es correcto. Entonces ahí está la pugna, ¿verdad? O la contradicción, si es también aplicable a no ciudadanos. Y hay gente que dice, pues mira, a mí yo voy a visitar España, Francia, Italia, y a mí allí sí me aplica la Constitución. Por tanto, a esa gente que están aquí de manera ilegal, debería aplicarles también la Constitución. Y esa yo creo que es verdaderamente... Y esa es una de las situaciones que hay que resolver, que tendría que resolverlo a través de la Corte Suprema. Pero si nos aplica o no nos aplica a nosotros, mira, nosotros somos ciudadanos americanos por disposición de una ley desde 1917, marzo de 1917. Y por una ley nos la pudieran revocar también. Sí, eso es correcto, pero no somos hijos de indocumentados. No. Así que yo creo que no nos aplica en este caso. Que nos pueden revocar la ciudadanía americana porque es por ley. Bueno, pues yo lo pelearía, pero teóricamente podría pasar. Pero sería un caso totalmente distinto a este. No serían los mismos argumentos. Pero no son los mismos argumentos, porque la virtud por la cual una persona viene a ser ciudadano, en el caso de lo que estamos discutiendo, es porque nació en territorio americano de padre indocumentado y es parte de una enmienda constitucional. Sin embargo, el caso de nosotros es que somos ciudadanos americanos por disposición de una ley. Y en todo caso que eso ocurriese sería prospectivo. Es uno de los argumentos que yo utilizaría. Claro. Mira, veremos a ver qué más queda por ahí y qué otras situaciones puedan darse en lo que queda de sesión, cómo va a ser ese receso. Rosacheli, ¿la confirman hoy? Debe estar bajando en el día de hoy, no debe tener ningún tipo de problema. ¿Vas a votar a favor? Voy a votarle a favor. Yo creo que aclarado el hecho de que no va a tener las dos posiciones de alcaldesa y de secretaria de Estado, que yo creo que no podría. Aclarado eso, yo creo que tiene todos los atributos para ser una buena secretaria de Estado. Claro, le crea un problema político a la gobernadora en cuanto a Gurabo y el Partido Nuevo Progresista, pero eso es problema de ellos allá, ¿verdad? Ya ella dijo que la que va a Vilmary Peña y la que ella va a... Y muy buena compañera Vilmary Peña, de allí del distrito 32. Ese era el de Santa, ese era el de Jesús Santa. Y eso entonces abre una posición para que se llene dentro de la Cámara de Representantes, otra elección. Pero esa sería de aquí a 60 días. Hablamos la semana que viene. Hablamos la semana que viene. Un abrazo, cómo no. El representante Ramón Torres Cruz de la delegación del Partido Popular Democrático. Cuando regresemos debe estar con nosotros el representante Eddie Charbonnier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara. Mucho que hablar con él, a ver si ese presupuesto de verdad está balanceado o no.
Regresamos en breve aquí en Nación Z con el licenciado Eddie López. Con nosotros, como todos los lunes, el representante Eddie Charbonnier Chinea, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes. Buenos días, representante, bienvenido. Buenos días, Alachero, buenos días a Eddie, a los amigos que nos sintonizan. Habemos presupuesto certificado. El pasado sábado la Junta de Supervisión Fiscal finalmente certifica el presupuesto aprobado por la Cámara y Senado y firmado por la gobernadora en tiempo récord. Yo creo que esto nunca había sucedido tan temprano en el final de la sesión legislativa, ¿o sí? Bueno, yo te puedo decir, por lo menos 8 años que yo he estado allí, es la primera vez que un día 25 de junio, que es el último día de aprobar medidas a ambos cuerpos legislativos, salimos temprano. Lo usual es que uno sale de ahí a las tantas de la noche. Y tal como fue el compromiso que siempre te mencioné aquí todos los programas, todos los lunes, yo creo que también la primera vez que se debate el presupuesto durante el día. La discusión comenzó antes del mediodía, ya eso de las 6 de la tarde habíamos votado, antes de las 6, antes de las 5 habíamos votado ya el presupuesto de Puerto Rico. Y esa fue parte también de lo que es la parte procesal, que le prometimos transparencia a los compañeros y compañeras, de igual forma al pueblo. Y en cuanto a lo que fue la asignación, la meta y el objetivo, ¿verdad?, de compromiso con nuestra gente, que era que lográramos el primer presupuesto de un gobernador en su primer año, se logró gracias al Señor, gracias a la confianza del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, a los compañeros miembros de la Comisión de Hacienda, incluyendo también algunos compañeros y compañeras de la minoría parlamentaria que nos dieron la mano en todo este proceso, y se logró. Pero fue un proceso, ¿verdad?, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, en comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal desde el día 1. Yo creo que eso fue clave para todo este proceso, que esa comunicación se diera desde el día 1. Desde mucho antes de ser juramentado en enero, hubo unas comunicaciones tanto del presidente de la Cámara como este servidor, cuando vine en conocimiento que iba a ser nombrado como presidente de la Comisión de Hacienda, para establecer las reglas de juego junto con la Junta, de igual forma con el Senado de Puerto Rico y con la Administración. Y tengo que decirte, ¿verdad?, que lo que es el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia de Presupuesto, buen caballero, una comunicación Estuvo excelente. con nosotros aquí la semana pasada. Excelente. De igual forma, el secretario de Hacienda, o sea, yo no me puedo quejar del componente fiscal. Tú conoces mi carácter más que algunos. Uno me conoce por más suito, otros no han conocido todavía mi otra parte de Santurce. Pero no tuve, ¿verdad? Todo fluyó. Porque cuando hay un grupo profesional que estaba enfocado y con buena comunicación, pudimos lograr, ¿verdad?, todos los objetivos. Hubo diferencias, como siempre, profesionales, porque las hay. Eso es parte del proceso siempre. Pero pudimos plantear nuestros planteamientos con buena comunicación, con profesionalismo, con mucha, ¿verdad?, respeto a todas las partes. Hubo momentos que hubo que hacer ajustes, por lo que mencionamos aquí, los famosos descuadres de salud, famosos descuadres en educación, etcétera. Todo eso se pudo trabajar con tiempo. Al final se tuvo que someter unas enmiendas que la propuso la propia Junta. Y recuerda que, y para efectos de récord, en toda esta comunicación que hubo, fue la propia Junta que admitía, no lo quiso admitir tan duro, pero fueron ellos los que cometieron algunos errores. Por ejemplo, la Junta inicialmente certifica el presupuesto y luego sale el chichón de educación y salud, el cual nosotros estuvimos dispuestos a trabajar. Al final sugirieron unas enmiendas técnicas. El de hacer no fue la Junta, representante. No fue la Junta, pero fíjate la cosa, ya la Junta primero certifica, cuando la gobernadora somete su presupuesto inicial, que se trabajó también del Ejecutivo con de mano de la Junta no había visto ese chichón. Luego fue que, espérate, salió esta cosa. O sea, eso nos hizo atrasarnos en el proceso, y eso, pues, ¿verdad?, nos conllevó que hubiéramos buena comunicación hasta que se pudo ajustar todas las partes que se requirieron en ese momento. Y la comunicación se dio gracias al Señor y pudimos lograr el presupuesto literalmente hasta el último segundo. Hubo varios recesos largos. Hubo que ir a la Junta en varias ocasiones. La Junta fue a las oficinas legislativas en varias ocasiones. Pero ya tal como te dije, comenzamos el conteo regresivo para que la Junta de Supervisión Fiscal. Pero entonces, ¿cómo conciliamos? Para allá voy. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas? Porque por un lado estamos teniendo una excelente relación con la Junta, parece, y ellos antes de enviarte una notificación de violación te dan entonces un break para que corrijas, y parece que la relación ha estado en su mejor momento en 11 años. Entonces, por otro lado, le estamos enviando una moción de censura y rechazo de su permanencia, estamos queriendo que se vayan, estamos yendo al Congreso a que enmienden promesa. O sea, ¿cómo conciliamos esas dos posiciones? En tanto y en cuanto eso verdaderamente lo que pudiera provocar, representante, es que se recomponga esa Junta con una gente que no necesariamente podamos tener la relación que hemos conciliado con Mujica y con los que están ahora. Pues mira, como bien tú mencionas, la comunicación se da por varios caminos. Primero, ¿verdad?, la transparencia total, el profesionalismo que ha habido en este momento. En el pasado sí hubo comunicaciones, pero creo que algunas de las partes no cumplía.
Tengo que decirte que, y es un hecho, Ujú. la comunicación que hay con Robert Mojica es amplia comparado con lo que tenían los que estaban antes. Yo estuve aquí, otros compañeros predecesores con Yaresco. Está validando mi punto, representante. Aunque esta Junta sí está cumpliendo con su parte de fiscalizar y de ser estricto y de cumplir con promesas, pero tengo que reconocer que hay un poco de más respeto hacia el funcionario electo. Ya. Yo tengo que decirte con Yaresco, a mí, aunque yo no era el presidente de la comisión, pero tengo que decirte que para mí no hay ningún respeto hacia los puertorriqueños de parte de la señora Yaresco y el equipo pasado. Esta Junta ha sido un poco más, ¿verdad? Comunicativa, quizás porque Mojica pues trabajó en la legislatura de New York y tiene un background de respeto hacia los funcionarios electos como debe ser. Y pues ellos han cumplido con su función de, ¿verdad?, de cumplir con la parte fiscal, etcétera. Pero ha habido una apertura que en el pasado no se dio. Y eso pues hay que reconocerlo en cuanto a las formas que hemos discutido muchas veces aquí de cómo sacar la Junta. Tribunales, nada que ver. O sea, los casos que se llevan al tribunal, que el único gana es el bufete que cobra. El que cobra por la Junta, el que cobra por el pueblo de Puerto Rico. Votamos chavos públicos y perdemos los casos. Ir al Congreso, yo creo que bien cuesta arriba, sin contar que trae un punto que tú acabas de levantar. En un Congreso que tú eres colonia, que no tienes senadores que voten por ti, el comisionado, que no voy a decir el Estado no está, porque ese es tema para otro programa, pero si estuviese, también no tiene, como quiera, no tiene el derecho al voto, así que no tiene con qué negociar, es uno solo. Puede que queriendo ayudar, le crees algún tipo de inquietud a algunos congresistas creativos, máxime los que están gobernando lamentablemente Estados Unidos en este momento, la extrema derecha del Partido Republicano, y puede que no nos salga tan bien la movida. Pero como quiera que sea, no veo ambiente en el Congreso. De hecho, cuando se le entrevistó al presidente de la Comisión de Recursos Naturales, él dijo que no tiene ni idea de que se estaba hablando de ese tema en Washington. De igual forma, ¿ustedes creen que con lo cariñoso y simpático y buena gente que es el presidente Trump va a atender el asunto? Al contrario, si le vuelven a traer el tema, puede que nos ponga, ¿verdad?, verifique los miembros, porque él tiene derecho a nombrar su gente también. Por eso pues mismo nos ponga una junta peor. Ajá. Así que no veo esa vía como el camino. Las protestas, poner grafiti en la calle, cambiarte una t-shirt, decir que no es para juntar un vaso, todo ese tipo de poesía bonita y hermosa, cobijada bajo la primera enmienda, tampoco los va a sacar. Nos queda unirnos y lograr certificar 4 presupuestos consecutivos, que vaya, güey, y tú como abogado lo sabes y lo has explicado en tu programa. En caso que la Junta no te certificara algún presupuesto, tú tienes derecho a apelarlo. Si en el pasado el gobernador que tuvo, tú la apelas, lo dice promesa, puedes hacerlo en el tribunal y ante la Junta y en el tribunal. Y eso va a tomar hasta. Bueno, puede tomar, pero por lo menos puedes. El 30 de junio, representante, pero puedes, el presupuesto. No, tú corres tu presupuesto. Pero si no se hizo en el pasado, pues no puedes alegar que tenías uno. Para efectos, como te dije, míos y de esta administración, este es el primero. Vamos a contar este. Correcto. Si los hubo, no, este es un debate estéril. Aquí se hubo 3, 4, si no fueron consecutivos. Y la ley promesa, que es bien estricta. No, mi lectura es que este es el primero. Bien básicamente imposible. En el pasado te pones condiciones bien restrictas, pues tienes que poner de tu parte y eso incluye, ¿verdad?, la comunicación de todo. Digo la comunicación de todo porque la razón por la que el presupuesto que culmina mañana, el año 2025, se descuadró, no fue por la Junta, vamos a hablar claro, no fue por el gobernador Pierluisi, fue que la Cámara pasada y el Senado pasado, que tenían malísima comunicación entre ellos mismos, empezaron a bajar un montón de proyectos luego de aprobar el presupuesto que iban contra ese presupuesto. Eso le costó la certificación. Yo te dije aquí, y lo he dicho ante el pueblo, y ha sido el compromiso tanto mío como del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, que no vamos a permitir bajar ningún proyecto que ¿verdad?, salvo que venga con un informe de Lopal o que ese proyecto diga de dónde vas a sacar el dinero. Y hemos orientado a los compañeros, por lo menos la delegación de la mayoría, y que tengo que decirte que estoy súper orgulloso de los míos. Si las minorías populares independientes quieren ser demagogos, vaya ellos. Pero los míos se han mantenido que si radican un proyecto, saben que hay que recortar de otro lugar. No es que no puedan hacerlo, tú puedes radicar lo que tú quieras. Pero tienes que decirme, cada vez que tú sometes algo que tiene un costo, a alguien hay que quitarlo, porque este presupuesto que está corriendo, de 13,000, el que empieza, mañana, de 13,095 billones de dólares, no va a crecer un chavito para arriba. Dentro de ese cuadrito tú puedes crear, pero tiene que estar dentro de lo que está ahí. Sí, pero no, representante. Claro, documento viviente, claro. Pero mire lo que le expongo, y lo hablaba ahorita aquí con Ramón Torres, un representante del PPD, porque los recaudos del gobierno han seguido en aumento por otras condiciones que no necesariamente son tan deseables, inflación y todo lo demás, encarecimiento, pero mientras más valgan los productos, más recauda Hacienda también en IBU y otras instancias. Pero al final del día también estamos pendientes a qué va a pasar con ese proyecto de reconciliación fiscal en la legislatura federal, que parece que se va a hacer salir agua, porque el último borrador que hay nos dejan saber en el fin de semana que lo que hace es que aumenta el gasto en vez de reducirlo, y supuestamente eso era para la eficiencia gubernamental.
Si aspiramos a que no se toque nada de lo que nos han dado, sabemos que hay unas instancias del PAN al SNAP, otra cosa de Medicaid también, para que se aumenten los dineros. Ya por lo menos el borrador dice que nos van a subir los chavos del arbitrio del ron. Si no se nos toca nada con los fondos federales, ¿qué pasa con esas reservas que les ordenó a ustedes crear la Junta de Supervisión o ampliarlas más bien en este presupuesto? ¿Tendremos algún tipo de autorización para, en caso de que ocurra, Dios no lo quiera, un desastre natural, emergencia, una contratación de emergencia, cualquier otra cosa? ¿Tendremos acceso a ese dinero que nos han obligado a tener en las reservas? Oh, sí, mira, y de hecho, como te dije también la otra vez, la Comisión de Hacienda no va a descansar porque se aprobó el presupuesto. Trimestralmente vamos a estar revisando precisamente los ingresos y recaudos, cómo van los gastos en las agencias, porque del aprendizaje de las vistas públicas tuvimos jefes de agencia que presentaron un panorama excelente, otros que algunos ya no están, total desconocimiento de la operación administrativa de su agencia, y eso pues vamos a estar fiscalizándolo. Como el presupuesto es un documento viviente. Quiere decir eso que tú lo puedes modificar durante el año. En cuanto a la reserva, el presupuesto que culmina mañana, la reserva era de 2.5. Ahora por el tema de la posibilidad de alguna pérdida de fondos federales, se aumentó a 5%. ¿Qué quiere decir esto? Esos fondos están bajo la custodia de OGP. El caso de las emergencias tienen su ley especial, eso está debidamente reservado. Las pensiones tienen su ley especial, que es el Puerto Rico Pension Reserve Trust, también está reservado. Así que en un momento, digamos que en el mes número 9, 8, vemos que los recaudos superan las expectativas, que el dinero no fue necesario, pues claro, tú puedes solicitar a la Junta de Supervisión Fiscal. El dinero siempre es necesario, representante, no nos vayamos tan lejos. Sí, pero lo que quiere decir es que de lo que tú esperabas, las necesidades se pudieron cubrir con lo que había. Claro, tú puedes comunicar ante la Junta. Ese recorte de gastos pero federales, no es algo loco, es que tú puedes, mira, tengo esta partida para aumentar alguna cosa en salud, desarrollo económico, CAPEX no es otra cosa que obra mejora permanente, pero con mucho ojo y cuidado que no sean cosas recurrentes que después no puedas pagar. Si esa reducción de fondos federales no ocurre, no se materializa como algunos profetas del desastre anticipan, y ahora vemos que lo que han hecho es que a educación le devolvieron los 401 millones, que fue lo que les puso en precario para culminar el año fiscal. Entonces, estaríamos en las papas y más allá de un presupuesto balanceado, tendríamos un presupuesto en superávit. Yo te puedo decir que, y eso coincido con el presidente del Senado, que lo he dicho en otras entrevistas. Se le salió una sonrisa ahí. No, porque es que en la idea de superávit. Ojalá Dios te escuche y sea así. Ajá. Pero y vamos a trabajar duro, si esa meta se puede lograr, pues gloria a Dios por eso. Pero el punto es el siguiente. Aquí lo que hay que evaluar, mes a mes, primero, no solo cumplir con las responsabilidades, sino que eventualmente el legado que uno puede dejar de aquí a 30, 40 años para los hijos, los nietos de uno cuando uno los tenga, es que no le pase lo que me pasó a mí, o le pasó a mis compañeros, a mi generación. Esta generación de ahora, no importa el partido que usted sea, Ramón que estaba sentado aquí hace unos minutos, yo, el que fuera, estamos pagando todos los tickets y todos los platos rotos de lo que hicieron mal hace 40 años. Olvídate quién fue, todo, porque no vamos a decir si quién fueron todos. Y eso yo no me sentiría bien en mi vida dejándole un legado a mis hijos, a mis nietos, o a futuros líderes, o a Puerto Rico, si uno ama realmente la patria, de que tengan que pasar por esto. Así que si uno puede lograr, como ya hay metas hacia el 2032, ¿verdad? Sobre el 2032 en adelante, que haya dinero disponible, pues qué bueno. En el caso de los fondos federales, es algo que tú no puedes pronosticar, porque hemos discutido aquí, es algo de política nacional 101, en el caso de Washington. El presidente a veces sorprende, y me refiero al presidente Trump, te puede sorprender positivamente de la nada, aunque tú esperes lo peor de él, o esperando lo mejor de él, te sale con una cosa que no es buena. Así que, pues, por eso que hay que estar preparado, pero ciertamente cada litigio es importante. El tema que tú mencionaste, educación, fue producto de un litigio, no de Puerto Rico, que se dio en los 50 estados y territorios, bajo que se litigó que el secretario Cardona había dado un dinero que era precisamente para ayudar a educación especial y otros temas adicionales. Claro. Y demandas federales que Puerto Rico se puede incluir. Recordarás, eso pasó, son cosas que pueden pasar. Hace 30 años atrás fue la demanda de los cigarrillos y eso tuvo la situación que le inyectó un dinero a la economía de Puerto Rico a los 50 estados. Así que cada situación que surja a nivel federal que Puerto Rico puede incluirse en la demanda, pues son oportunidades que hay que aprovechar. Pero vamos encaminados hacia eso. Por eso es que te dije que trimestralmente vamos a estar evaluando principalmente con el componente fiscal en vista pública, observando cómo van esos recaudos, cómo van los ingresos, las métricas, porque hay dinero que está establecido directamente a las agencias. Ajá. Y otro que está sujeto a unos milestones o metas, que es el caso de lo que sucede con los municipios, que si no cumplen ese dinero está disponible. Te voy a dar un ejemplo. El proyecto del impuesto al inventario se quedó sobre la mesa hasta agosto. Para allá iba ahora. Si ese debate se mantiene un año más,
Hay 66 Pero bajó millones. caliente el presidente del Senado. Bueno, hay 66 millones que ¿Es están un ahí. impuesto nuevo o no es un impuesto nuevo? Bueno, el planteamiento de la Cámara es sencillo. El mío como presidente de la Comisión de Hacienda y lo he discutido con el presidente de la Cámara, que de hecho lo felicito, cumpleaños hoy, está en su cumpleaños. Johnny. Sí, número 6. Mira No voy a para allá. decir. No, 60. no. Bueno, ya no tiene que hacer fila en el Esa banco. chota. Ya no tiene que hacer fila en el banco, se puede ir por el lado. Y si le invitas a Bellas Artes, ya califica si le invitas a ver a Gilbertito o algo así, pues sale la taquilla un poquito más ya barata. así que- califica para Senior Citizen, entonces. Ya, sí, ya hay que cuidarlo más y lo tengo mucho cariño, así que Dios me lo bendiga. Abrazo, Felicidades al presidente. Pero dicho eso, en la Cámara, pues nada, no vamos a imponer ningún impuesto ni nada que se parezca a un impuesto. Me refiero en cuanto a la redacción de la medida. Pero hay vería aquí, como dice el presidente del Senado, en los Bueno, comerciantes. lo que pasa es que, mira, y tú llevas tiempo en el ámbito legislativo. Yo recuerdo que cuando yo empecé nuevo hace un par de años atrás, se atendió este tema en la Comisión de Hacienda. Y en aquel entonces había un Yo proyecto participé en esa redacción. del propio presidente de la Cámara, aquella vez Johnny, que era presidente. Luego Tatito trajo otro igual, que yo creo que era hasta mejor de lo que se puede plantear hoy día, y se opusieron. Entonces, aquí hay gente que tiene que entender, y es un consejo de vida, no sé, cuando tú vas a negociar, bueno, si tú puedes pegar 10 de 10, pues gloria a Dios. Pero si pegaste 9 de 10, ya ganaste, o 7 de 10. Pero aquí hay gente que va a la mesa de negociación con 10 puntos para negociar y quieren salir con 100 puntos ganando. Concho, mano, o sea, eso los hay. Entonces, el al diálogo final está del día, disponible. Esto le causa, ¿verdad? Y yo creo que es importante, porque un poco de lo que se refería el presidente del Senado en eso, es que como es un gasto o un costo para el comerciante que lo tiene que afrontar antes de vender el producto, el tenerlo al final, y ese fue el lenguaje que se le añadió de momento, como píldora venenosa, dicen algunos al proyecto, de que se cobrara un impuesto de venta o un aumento al impuesto de venta, por eso quizás que se le consideró. Pero yo he dicho desde aquí, eso es lo mejor que pudiera pasar, porque al no tener que afrontar ese costo el comerciante, es transparente al final del día si es que lo queremos sustituir, porque lo que la Junta de Supervisión Fiscal ha dicho es que se remueva por completo. En un momento dado, y eso es el planteamiento de los comerciantes, la razón, eso, porque fíjate que eso hay que evaluarlo año a año, ¿verdad? Y puede ser verdad, yo no soy comerciante, pero lo que ellos dicen, que si tú le quitas ese impuesto, lo congelas, lo que fuera, pues Puerto Rico va a estar abundante en los almacenes, porque esa es la excusa. Ajá. Pues ya veremos qué dice el tiempo, ¿verdad? En el caso de la Junta, que es la parte, en el presupuesto de Puerto Rico hay 66 millones, que no lo podemos tocar, que están sujetos a que se apruebe el proyecto de la Cámara 420 tal como se radicó inicialmente. Sí, por eso es que vamos a dar la discusión para agosto, porque no tan solo es aprobar esa congelación por 5 años, y luego de 5 años no es que va a regresar a como estábamos, es que hay que buscar un sustituto para eso, para los alcaldes. Y eso, ¿verdad? El incentivo que da la Junta es que se aprueban el proyecto, tiene 76 millones que van dirigidos a los municipios de Puerto Rico. Por eso es que para agosto yo no tengo problema, eso fue una posición mía y del presidente de la Cámara. Si hay duda, si no hay consenso, vamos para agosto, porque vamos a trabajar las cosas con consenso, con comunicación. El caso es que todo lo que huela a municipio, la Junta no lo quiere. No, pero fíjate, la propia Junta y en comunicación, porque eso no es nuevo, llevan ese dinero acumulándose ahí. Hay 66 millones. Lo que se dijo, lo que va a pasar, igual que pasó con el fondo de equiparación, el impuesto al inventario se tiene que eliminar, punto. O sea, está claro, eso no va a volver. Tienen que buscar alternativas. Y ya la Junta le dijo que para sustituir ese dinero tienen adelante 66 millones. Luego se van a evaluar alternativas, que hay un comité que la propia ley crea para evaluar año tras año cuál va a ser en el año 3 la salida de esa solución para los municipios. Eso está en la ley. Ahora bien, la petición inicial para poder liberar ese dinero es que no se enmendara el proyecto. Hubo más de una enmienda en el Senado, pero como no hubo consenso, de agosto a noviembre tendremos un par de meses para atenderlo de nuevo y se va a atender con tranquilidad. Que conste que eso no lo estoy viendo yo. Eso está en la Comisión de Asuntos Municipales. Hacienda está en segundo porque los asuntos fiscales, todo Claro, tienen reglamento, impacto. Hacienda va a opinar, la Comisión de Hacienda, pero lo está manejando el compañero Pérez Ortiz en la Comisión de Asuntos Municipales. Esta distribución que se hace del llamado rescate financiero a los municipios ha levantado ciertas ronchas porque se le está dando a municipios que no lo necesitan. Hay otros que supuestamente se les discriminó por motivos políticos. ¿Dónde queda esto? Porque ha trascendido de que hay alcaldes que van a ir ante la Junta de Supervisión Fiscal o plantean ir al tribunal para esa distribución. ¿Esa distribución estuvo en manos de la legislatura o fue estrictamente, se siguió lo que la Junta dijo? Mira, en el caso de los municipios fue sencillo. Los municipios tienen 2 alcaldes que los representan. En el caso del PNP, el buen amigo alcalde de Camuy representa a la Federación de Alcaldes, a todos los municipios que están dentro del PNP. El buen amigo jayuyano Jordi González representa a los alcaldes populares. Ambos gremios que representan a los asociados de los federados se trajeron sus peticiones. Y tanto en la Junta de Supervisión Fiscal,
en el Senado y en la Cámara. En la Cámara tuvimos más de 3 reuniones. Nos sentamos con ellos. De nuevo, aquí todo va a ser por consenso y transparencia. Aquí no vamos a estar, ¿verdad?, en cuartos oscuros, ni escuchando uno más que el otro. Cada alcalde trajo su planteamiento. OGP y la gobernadora y la Junta pidieron unas información que yo creo que era justa, que era transparencia de parte de los municipios. Hubo 2 municipios que decidieron no participar del proceso porque ¿verdad?, estaban económicamente muy bien, que es el caso de Guaynabo y el caso de Manatí, que también esto ¿verdad? Pues decidió que como estaba bien administrado, pues no necesitaba participar de esto, pero fue en la distribución. Lo dice popular, está ahí. O sea, hay alcaldes de los 2 lados. Y lo que se tomó fue estrictamente en municipios, que no, San Juan no está ahí. ¿Por qué? Porque San Juan es grande. Si alguien no está de acuerdo con esa distribución, ¿a dónde tiene que ir? A la Junta de Supervisión Fiscal. Pero ¿por qué a la Junta de Supervisión Fiscal si los que aprueban el presupuesto son ustedes? Si lo hay, porque yo quiero saber quién es el que está hablando de más. Pues el que hable de más, si es popular, reclámele a Jorge González. Y si es PNP, le reclama. Porque Jorge estuvo de acuerdo con esa distribución. Es que él presentó sus peticiones ante la Junta pero y ante la legislatura. Siendo como era. Bueno, las peticiones que te trajeron, que eran justas y los alcaldes fueron transparentes, se le consiguieron. Lo que pasa es que si tú no entregaste la información, si negaste tus estados financieros. Una cosa es que yo entregue lo que yo quisiera. Otra cosa es que me lo den al final del día. Por eso, pues, la Junta evaluó y OGP, municipio por municipio. ¿Cuánto se parece lo que la Junta autorizó a lo que Jorge González? Hubo cambios, claro que hubo cambios, porque si, por ejemplo, tú eres un municipio que tiene superávit o tienes proyectos que no han salido, pues no te lo van a dar a ti. Esto a mí me recuerda y lo otro, y tiene que ser específicamente para infraestructura, claro, salud, seguridad. No es que te van a sumar. Esto me recuerdo a cuando los bancos se les obligó a coger dinero en el bailout aquel federal y decía, había bancos que decían, yo no quiero tu dinero, yo no quiero que me nacionalices mi banco. Entonces aquí parece que hay municipios que no necesitaban rescate y que se les dio como quiera. ¿Cómo podemos entender eso, fíjate, cuando hay otros que quizás lo necesitaban? Porque fueron obras específicas. O sea, por ejemplo, hubo deslizamientos que identificaron los alcaldes en carreteras estatales. Algunos que tienen turnos de CNT, es que tienen que estar específicos. Esto no fue yo soy municipio tal y me tienes que dar lo que yo quiero. No. Tienes que plantear unos proyectos que estaban en tu municipio y para qué los ibas a usar. Y eso fue la forma que se distribuyó. Yo creo, antes de cerrar, ¿verdad?, un turno de privilegio personal, darle más sentido pésame a Madeline Jarabo, a la familia Jarabo, ante el fallecimiento del pasado presidente de la Cámara, un gran amigo del precinto 1 de San Juan, constituyente, consejero, guerrero de primera, orador de primera, hombre de principio, que tuvo el privilegio de conocerlo, lo aprecio porque uno siempre aprecia para siempre. Aunque la persona no esté, el amor perdura. Y mi abrazo solidario a la familia de Ronnie Jarabo, que sé que también tú lo conociste, a su esposa, a sus hijos, que ambos de ellos los conocí también, a toda su familia, por su legado en Puerto Rico, por ser un hombre de primera, valiente de principio, un gran orador, y que siempre estuvo disponible para aconsejar nuevas generaciones. Y voy más allá, Eddie, ahora. Es uno de nuestros mentores junto con Oreste Ramos y toda esa generación de próceres, ¿verdad? No, que todavía tenemos algunos con nosotros. Me siento un privilegio y bendecido, ¿verdad? Igual que tú, de compartir con ellos. Siempre te incluyendo en debate. Estuve varias veces en debate con Ronnie, interesantísimo. Sin duda. No perdía una. En efecto. Será extrañado, ciertamente, ¿verdad? Y sus rondas por el Capitolio. Claro. Y te hablaba de todo, te hablaba de deportes, te hablaba de un montón de cosas. De poesía, de arte. Sin duda. De muchos temas, hombre, la intelectual de primera. Yo nunca vi a Ronnie mal vestido. Planchadito. Ni con cana. Aún con su banda. Representante, el mayor de los éxitos, me parece que, ¿verdad? Con lo nutrido y con quizás ciertas cosas que se instauraron ahí sin derrotar confianza. No creo que vaya a fallarnos ese presupuesto, ¿verdad? Porque tomaron las precauciones debidas en caso de que tengamos emergencias inclusive, así que... Está incluido. Y como te digo, vamos a parar la labor. Y lo de donativos legislativos se supone que se apruebe hoy, finalmente, todas las organizaciones sin fines de lucro, hoy, incluyéndose el de Puerto Rico, Hospital del Niño y otras más, vamos a atenderla hoy. Claro que sí. Agradecido. Nos vemos la semana que viene. Adelante, te cuidas. Bueno, esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Todos los lunes con nosotros, la ex senadora Keren Riquelme. Buenos días, bienvenida. Buenos días, Eddie, Achero, a los amigos que están en sintonía. Es su segundo apellido que no lo había... Mi segundo apellido, Cabrera. Cabrera, porque las mamás son importantes. Así sí, que claro. Siempre y mira, yo soy un cloncito de mi madre. ¿Ah, sí? Pero un cloncito. Tú nos ves juntas, tú no sabes quién es quién. En esa, anda. Sí. Ok. Pues saludos para ella si nos está escuchando. Sí. Mira, muchas cosas pasando allá en la capital federal y yo vengo presagiando, y yo creo que lo había compartido contigo, en que va a haber un momento donde los propios legisladores del Partido Republicano digan, mano, hasta aquí, te estás metiendo en mi campo de acción, aquí hay cosas legisladas o tendrían que venir por legislación. Puede ser con esto del conflicto bélico,
puede ser con las medidas arancelarias o que tengan impacto fiscal. Y ahora estamos viendo este pulseo por cuál va a ser el borrador final de la famosa medida de reconciliación fiscal que nos dice la prensa que va a terminar costando más y que entonces va a ampliar el déficit más allá de reducirlo. Y el legislador, cuando vaya a su reelección el año que viene, no necesariamente va a ser bonito para ellos el enfrentarse a esta situación. Entonces, ¿cómo tú barajeas ese asunto de todas las otras responsabilidades que tiene el presidente y ahora este asunto también que pudiera enfrentarlo a su propia legislatura? Eddie, tú sabes que en el Congreso se dice que hace solamente leyes, ¿verdad? Pues yo creo que allí ahora mismo lo que hay es una lucha libre, porque allí lo que están es doblando brazos, cabezas, piernas, allí Sí, hay una sesión de patadas voladoras, allí está pasando de todo, porque obviamente el presidente tiene mollero. No solamente el hombre más poderoso del mundo políticamente en este momento hablando, sino que él tiene a su partido amarrado. Pero eso no quiere decir que haya 2 o 3 que no estén amarrados con él, o sea, que sea el 100%. Entonces, hemos visto que esa ha sido la política del presidente Trump. Cuando tú no quieres entrar por su vía, pues él comienza a hacer lucha libre contigo. Y eso es lo que nosotros hemos visto, de que le ha quitado cierta autonomía de pensamiento a ciertos congresistas. Pero yo quiero decirles que esto no es aislado. Esto pasa en Puerto Rico, esto pasa en los estados, esto pasa en otros países. Eso es parte de la política. Y el presidente Trump no se va a dejar comer los dulces porque venga un senador de Carolina del Norte, por ejemplo, Tillis, que él se le paró de frente a Trump porque dice, mira, yo no estoy de acuerdo con que se eleve 3 trillones la deuda. Yo no estoy de acuerdo en que me le quiten fondos al Medicaid y que de aquí a par de años haya 11 millones de personas que pudieran perder su plan médico, su cobertura de plan médico. Y esos son los issues que afectan al constituyente y ellos tienen, como bien tú dices, Eddie, regresar a su pueblo, a su estado, a sus comunidades, a hacer política para ellos poder ser reelectos en el 2026. Entonces, un Tillis se le para de frente a Trump y Trump tan sencillo con un texto, ¿verdad? Porque él lo que hace es postear en Truth Social o postea en sus páginas de redes sociales y incendia, cualquier tema. Y más que eso, de momento tiene una postura y puede tener otra en un segundo distinto, ¿verdad? El ataque, la utilización de palabras soeces en un comunicado reciente, ¿verdad? Hablando con la prensa a punto de montarse en el helicóptero. O sea, es tan impredecible que nadie puede verdaderamente tener una medida de por dónde puede ir. Mira, para mí el presidente Trump, aunque lo han demonizado muchísimo y hay muchas personas que no le cae bien el presidente Trump, yo creo que es una persona sumamente brillante. Hay gente que dice, no, que él no es... No, ¿sabe? El presidente, para llegar a ser presidente, tiene que ser una persona sumamente brillante, tener visión, y él sabe lo que hace. O sea, cuando él habla malo, escribe, reescribe, no son casos aislados, en mi opinión. Sí. Hay personas que dicen, no, que él se echa para atrás, que tiene doble estándar o que tiene... Yo pienso que no, yo pienso que es como que la pelea del pulseo, o sea, si tú lo ves como que quizás pueda ir como para adelante o para atrás, puede ser la pelea del pulseo, como cuando tú estás pulseando con alguien en una mesa, que como que puede irse el brazo un poquito para adelante, otro para atrás, podría ser la guerra del pulseo. Pero al final del día el presidente Trump se va a salir con las de él. ¿Qué pasó con el senador de Carolina del Norte? Bueno, lo que pasa es que es política y esto es el que tenga el mollero más duro. Así es la política. Y así son los sistemas. Y eso pasa aquí en Puerto Rico, eso pasa allá en el Congreso, eso pasa en todos lugares donde hay poder Pero para y política mucha gente juntos. esto es como un teatro, un personaje, porque mira cómo él insultó a Marco Rubio, como el otro Ted, ¿cómo se llamaba aquel? El de Texas. O sea, todo el que se le pone de frente o se le ha puesto de frente, de momento él lo insulta y le dice 20 cosas y después a veces terminan siendo sus más cercanos colaboradores. Porque eso es estilo. Y de hecho, yo siempre he dicho que la política es representativa. La gente que votó por Trump le gusta eso. Los políticos responden a sus seguidores. Entonces, si nosotros hemos visto que una persona con políticas tan de derecha como Trump haya podido obtener tantos votos, de haber ganado el voto popular y el voto de colegio, ¿verdad? Porque en el sistema de los Estados Unidos es diferente
en cuanto al voto presidencial, donde tú no necesariamente ganas todos los votos, los que se cuentan, los tal y los palitos, no necesariamente los ganas, pero ganaste el colegio electoral. Pero él gana los dos, ¿por qué? Porque la gente quería un líder como él, un líder fuerte que los represente, que están cansados de que los lleven a políticas woke, de que se sentían que tenían un presidente débil, porque bendito, ¿verdad? Joe Biden, y uno respeta a sus líderes, pero sabíamos que no estaba óptimo para su posición, y la gente quería una persona como Trump, por eso votan por él, por eso está ahí, pero eso es parte del juego de la política, que al final del día más que un juego es un arte. Y él lo sabe llevar bien. Lo que pasa es que en estos tiempos modernos y líderes que representaban la generación de cristal, pues era una cosa, pasar paños y verdad, de estar más tranquilos, pero ahora se han visto y se han dado cuenta que el juego político cambió con Trump. Y por eso es que hay otros políticos y presidentes envalentonados. Vemos desde pero nadie Argentina. se atreve a retarlo directamente. Mira el Partido Republicano cómo quedó. No, porque estamos hablando de una persona demasiado De hecho, poderosa. se limpiaron a todo lo que era aquello del Tea Party en un momento dado. Sí, porque es que Trump es una persona sumamente poderosa. ¿Por qué? ¿Qué lo hace poderoso? Sus seguidores. Ya. O sea, no solamente la posición, porque cuando tú analizas Joe Biden, el expresidente de los Estados Unidos, ¿era tan poderoso como Trump? Pues no tenía el carácter, no tenía la fuerza en ese momento porque no tenía sus seguidores. Estaba muy débil. Trump tiene seguidores, Trump tiene aliados en otros países. Trump acaba de dar un tutazo entre Israel e Irán. O sea, es Estados Unidos quien pone el orden, como quien dice en la casa. O sea, tiene demasiado poder, pero es lo que, o sea, no es la silla, es lo que su poder representa en cuanto a seguidores, en cuanto al dinero, en cuanto al capital que tiene Estados Unidos, que lo ha puesto a correr a nivel internacional, que eso era algo también que los americanos decían, mira, nosotros siempre nos hemos sentido la potencia número 1 del mundo, pero nosotros es como tener mucho dinero, pero no poder sacarlo del banco. Algo así. Claro. ¿Verdad? Y entiendo yo que por eso es que los americanos se sienten bien representados, nos sentimos, vamos a ponerlo, porque yo soy americano, yo no voto por el presidente, pero soy ciudadana americana, así que eso es parte de... Al final del día tú esperas de un gobierno y de cómo se comporta una figura presidencial o gubernatorial, y eso, ¿verdad? Si bien para la cosa mediática, pero cuando tú esperas, ¿verdad?, que haya unas responsabilidades, entonces con esto de volar FEMA, con esto de volar el Departamento de Educación, eso no pone quizás a mucha gente en un desasosiego o emocionalmente, ¿verdad?, comprometido. Claro, va a depender de la necesidad de cada quien, ¿verdad?, y de las prioridades de cada quien. Pero al final del día estamos viendo un balance entre los grupos y es algo que no se esperaba con el presidente Trump, porque todo el mundo pensaba, va a llegar el presidente, se va a estrellar, nadie lo va a querer, unas políticas demasiado fuertes, pero vemos, por ejemplo, que por un lado hay personas que no aprueban ciertas políticas de él en cuanto a, por ejemplo, eliminar todo lo que es woke, pero por otro lado vemos un grupo demasiado poderoso que aprueba las políticas de posicionar a Estados Unidos como el líder mundial de la democracia. Entonces, cuando tú sumas esas dos partidas, tú ves que sí ha bajado de posición de popularidad, vamos a decir, porque es normal que todo líder cuando sale electo baja de posición, porque un líder antes de estar en la silla tú lo idealizas. Una vez entra a la silla, entra a la realidad, ahí te va a empezar a tocar tus intereses o quisieras tú ser el presidente, estar tomando las decisiones por ahí, tú tienes tu opinión. Y todo el mundo va a bajar de popularidad cuando sale electo. Pero fíjate que por eso te hago la pregunta, Karen, porque una cosa es cuando tú estás en campaña, Ajá. cuando llegas a la silla, y otra cosa también es cuando estás hablando de política foránea para que aquellos se amedrenten y no se metan contigo, pero cuando son cosas internas de las necesidades que tienen los americanos en términos de, ¿verdad?, de todos los servicios básicos, la gente discapacitada, que quizás pueden sentir de que mientras toda esta situación se está dando, se desatienden las necesidades reales. Uh-huh. Sí, por eso te digo, y lo que quería explicar es que por un lado hay personas que dicen, mira, qué sé yo, cerró la oficina donde yo trabajaba, ¿sabes? ¿Qué cosa más desastrosa que cierre tu oficina y tú te quedes sin trabajo? Versus otra persona que tiene trabajo, que tiene plan, que no le importa si cierran la oficina de otro. O sea, todo varía de acuerdo a las necesidades y las comunidades. Y al final del día, cuando tú sumas
los porcientos de aprobación del presidente, todavía él se encuentra en una posición bien fuerte. Hasta por lo menos los últimos polls o encuestas lo tenían en un 49% de aprobación. O sea, wow, con todo lo que ha pasado, con ser una figura tan polémica y tan controversial, tiene unos niveles de aprobación bien altos. Pero es que como eso es estadístico, para uno puede ser un desastre, para otro lo representa al 100%. Cuando tú juntas los factores, pues obviamente tienes un porciento bastante alto de aprobación del presidente, para milagros de algunos, para desgracia de otros, pero ahí está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O sea que con todo esto tú dices que hay mucha gente que se sorprendería de la aprobación con que cuenta, la aprobación popular con que cuenta el presidente. Están sorprendidos y ellos quisieran que no fuera así. O sea, hay gente que daría lo que no tiene por desaparecer a la figura del presidente. Ya. Pero está ahí. Tienen que trabajar con eso. La cosa bien graciosa fue que en el primer término del presidente Trump hubo un listado de gente que decía, si sale el presidente, yo me voy de los Estados Unidos, yo me voy a mudar. Eso fue un chorro de gente que salió con esa cuestión de que se arrancaban las vestimentas, bla, bla. Y después se fueron más que dos. O sea, que se constara, me parece que fue un actor de televisión, otro de cine, que ya tenía también una casa por allá, por la Riviera Maya, whatever. Uh-huh. Y se mudaron, pero que son más amenazas, son más tratando de inclinar la balanza de la opinión pública para un lado o para el otro. Pero estas ciertas políticas que quizás pueden interpretarse como antidemocráticas, la persecución de los inmigrantes y un poco la revocación ahora o el echar para atrás en cuanto a ciertas políticas, a veces hay hasta un poco de mensaje de odio en sus expresiones. Eso, ¿cómo se toma en la ciudadanía? Porque la polariza también y vemos enfrentamientos. Sí. Bueno, es que está más polarizados de lo que estamos desde antes de las elecciones no podemos estar. Pero lo que sucede es que no es un secreto que Trump no es íntimo amigo de la prensa. Y la prensa le va a dar el matiz que quiere. Y cuando nosotros vamos a los números, por ejemplo, de las deportaciones. La prensa es de la gente en la calle, tú sabes. No, pero acuérdate que la prensa crea opinión pública. Y entonces hay personas que no necesariamente hacen su opinión porque ellos leen o porque ellos tienen una opinión de cómo deben ser las cosas, sino como le dicen que deben ser las cosas. Veo. Y entonces tú tienes ahí, por ejemplo, que quizás la prensa no saca que administraciones demócratas deportaron más inmigrantes que administraciones republicanas. Los números están ahí. Los casos más terribles que ocurrieron, por ejemplo, de separación de familias, de niños, de lo que sucedía en las fronteras, ocurrieron bajo, por ejemplo, administraciones de Obama, de Joe Biden. Y lo que sucede es que al final del día están los administradores del caos, le digo yo. Okay. Que son los que quieren tomar de la mano causas nobles y justas, como son las causas humanas de las historias de los inmigrantes, porque hay causas justas y eso es así. Viene esta nueva administración, trata de poner orden en la casa, que se supone que hubiese ido solamente, porque esa fue la promesa de campaña, contra los que tenían órdenes, antecedentes penales, etcétera. Pues dentro de todo ese sistema, siempre hay daños colaterales a los cuales yo no estoy de acuerdo, ni ninguna persona que se haga injusticia está de acuerdo. Hay daños colaterales y hay daños colaterales, tú sabes, y ya un poco están echando para atrás en la industria de la agricultura y la industria hotelera y la de restaurantes. Bueno, que el mismo Trump ha tenido que salir y decir, ¿sabes? Vamos a ponerle freno a esto. O sea, el mismo presidente, definitivamente. Y el Tribunal Supremo les ha validado ciertas cosas, pero decía yo el viernes que estaría muy complicado que de momento vayan a hacer una intervención y hay en la misma calle, hay un taller de mecánica, hay un restaurante, hay un hotel y a lo mejor no muy lejos hay un sembradío. Entonces, ¿cómo tú pudieras justificar, inclusive judicial, legalmente, el que, en el sembradío no, porque eso es agricultura, ni en el hotel tampoco, pero me voy a meter en el taller de mecánica y en la obra de construcción? Ajá, sí, ¿no? Lo que pasa es que es injustificable cuando son injusticias. Son injusticias, okay. Definitivamente. O sea, si son injusticias, es injustificable, vamos. Pues es una injusticia entonces lo que está ordenando Trump. Lo que pasa es que cuando vamos a las políticas migratorias y tú dices, o sea, la línea es bien fina porque si tú estás ilegal en un país, tú estás ilegal en un sembradío, tú estás ilegal en un taller de mecánica. Entonces, ¿es justo que se lleven al de un lado y al del otro cuando los dos están fuera de ley?
¿Ves? Entonces, hay diferentes matices que nosotros le podemos dar. Está el matiz de contra es bien injusto que se lleven uno y otros no. O contra es injusto que se lleven a ambos. Pero al final del día, ambos estaban ilegales. Entonces, ¿qué matiz nosotros le podemos dar? Al final, yo entiendo que el matiz, yo, ¿verdad? Como persona, nosotros le damos un matiz. Me estoy riendo, no por eso, sino porque Achero acaba de virar los chirios, pero Achero. En el estudio. Es que como no dice aquí un letrerito que no coman. Exacto. Sí. Mira, pero, y te decía, hay una cierta validación reciente del Tribunal Supremo en la política arancelaria y algunas de las migratorias al extremo de la cancelación de estas visas que son para gente que teme por su retorno, porque los pueden torturar o los pueden matar. Y se ha validado eso. Pero en esta reciente, que nos tenía a muchos pendientes de si podían revocar la ciudadanía por nacimiento, que yo creo que no nos hubiese tocado a nosotros porque esa revocación partía de la ilegalidad, ¿verdad? De que los padres no estaban legalmente en el país o habían excedido el tiempo en el que podían estarlo, y esa no es la situación de nosotros, nuestro caso. Pero había mucha gente que dice, pues si la revocaron para ellos, que la revoquen para los puertorriqueños pudiera ser de un plumazo. Verdaderamente lo que se discute en el Tribunal Supremo es el que los jueces a nivel de distrito, jueces federales, puedan detener las políticas de un presidente. Y lo que son los interdictos o los famosos injunctions, hasta dónde pueden ser extensibles y qué prueba tiene que tener ese juez a la hora de concederlo. No necesariamente entra. Todavía no está entrando en los méritos de las enmiendas constitucionales ni nada de por donde se desprenga. Sí, eso es así. Esas decisiones del Tribunal Supremo, sí, aunque no tiene nada que ver con lo de la ciudadanía americana para los puertorriqueños, y este tema yo lo he estado hablando bastante en esta última semana, sí lo que sucede es que abre una conversación que yo creo que se debe tener en Puerto Rico, y es que todo el mundo aquí pues da por sentado su ciudadanía americana. Piensa que la Constitución nos da la ciudadanía americana. ¿Cómo quedamos por sentado? Pues mira, nosotros nacidos aquí en Puerto Rico la tenemos, ¿verdad? Asegurada. No es que la nuestra esté en juego. Estamos hablando de las próximas generaciones. La concedieron por una ley. Pues por una ley no la pudieran quitar. Ahí eso es que voy. O sea, todo el mundo piensa que constitucionalmente está protegida por la 14ª enmienda. Sí, nosotros somos ciudadanos americanos porque la Constitución lo dice y porque todo el mundo que nace aquí, pues mira, la realidad es que la de nosotros es estatutaria, o sea, que es por ley, por el Acta Jones, que nos fue concedida en el 1917. Por lo tanto, una ley que se concede es una ley que se puede derogar, o sea, que se puede eliminar, que se puede enmendar. ¿Cómo podría enmendarse esa ley? Pues mira, por un plumazo, precisamente, pero es prospectivo, ¿verdad? No es para los que ya nacieron. Entonces, y es bueno que se dé esta conversación porque cuando hay facciones políticas que hablan acerca de que Puerto Rico puede ser una república, pero nosotros vamos a hacer un pacto con los Estados Unidos para que todos los que nazcan después de nosotros sean también ciudadanos americanos. Mira, eso es, yo creo que están tirando al piste para que vengan los pájaros y coman. Hay gente que dice que es tirarle gases a la luna. Sí, ¿y por qué ellos querrían darle la ciudadanía a ciudadanos que nacen en un país que es soberano y que no tiene nada que ver con los Estados Unidos? No, porque lo necesitan, porque, miren, por favor. Entonces, todo el mundo aquí, no, la ciudadanía americana, que sin mi pasaporte, claro, y los mismos que disfrutan ese pasaporte, que se van a vivir a la estadidad y que se van a vivir para allá y que son los que agarran Hay unos que van y vienen. También. Sí, claro, que tienen su casita allí en Orlando, que tienen su casita, en Brickell, en Miami, y son los más independentistas. Sí, esos son los que vienen con la tichel del machete. Sí, y son los que viven allá. Y vienen acá a engañar y a vivir de los sueños del alpiste que tiran, ¿entiendes? Y hay gente que siempre cae. Y eso hay que hablarlo. Aquí no hay nada asegurado en cuanto a ciudadanía americana. Tampoco tenemos que tomar todo como bueno. Porque a menos que seamos un estado, punto. Tiene la particularidad de que el gobierno federal no te metas en mi gobierno estatal. Y un gobierno pequeño y, ¿verdad? Muchas otras cosas. Todo tiene sus pros y sus contras. ¿Verdad? Ser conservadores en el gasto público, todo eso. En eso, el presidente Trump no está siendo tan conservador fiscalmente. O sea, él no es Ronald Reagan. Vamos a partir de ahí. ¿Coincide? Obvio, él es Donald Trump, no es Ronald Reagan. Bueno. Los dos son medios actores, ¿verdad?
Ay, Cristo. Bueno, Ronald Reagan era Ajá. un actor y Donald Trump. ¿Y Donald Trump en qué película salía? No tenía un ¿Protagonizó? programa. No, pero no tenía programa de televisión. Pero eso era un Es que la- reality, ¿no? You No are es comparable. fired. Sí, you're fired. Pero al final del día, a lo que me refiero es a todos los preceptos del republicanismo, que digo, y por eso yo lo practico, ¿verdad? Porque es gobierno pequeño y resistir. O sea, tú eres republicano, Eddie. Sí. O sea, Yo vivía en un sitio muy conservador. Entonces, el republicano se comportaba como el demócrata que nosotros conocemos lo en Puerto escucharon Rico. aquí. Eddie López No, es lo he dicho un republicano. montón de veces, lo he Está dicho un montón de bien, veces. pero a la primera vez que lo hice frente a mí. Y los demócratas se comportaban como el republicano, el ugly Republican, como le decía. Ajá. Aquí hubo un momento dado que el republicano es el demonio. ¿Verdad? El colmillú. Que le decían. Claro, porque conocían otro tipo de dinámica y entonces, en mi experiencia, claro, eran otros tiempos, era finales de los 90, principios de los 2000, había otra situación ocurriendo, estábamos en el medio de la presidencia de Bill Clinton, no había llegado George Bush, no había llegado, ¿verdad? El Tea Party y todo lo demás, y el republicano era mucho más abierto a... ¿verdad? A generaciones nuevas, a las comunidades LGBT igual en un momento dado. Esa fue mi experiencia que viví en un sitio tan conservador como Kansas, ¿verdad? Entonces el latino, ellos no necesariamente lo repudiaban en ese momento en ese partido republicano. Pero eso con el tiempo cambió por otras dinámicas y otras situaciones, ¿no? En particular la llegada de Trump. Pero poco se parece las políticas que han llevado, tanto cuando fue el Tea Party como ahora con Donald Trump, a las políticas que ponía en función o que puso en función los famosos recortes de Reagan, que permitió que el Partido Demócrata corriera esa ola después de mediados de los 80, ¿verdad? O concluidos casi ya los 80. Y hubo medidas muy fuertes, hubo medicina amarga. Sí, bueno, yo recuerdo los periódicos aquí, las primeras planas de los periódicos con Ronald Reagan y las tijeras gigantescas. Yo me acuerdo las primeras planas de los cohetes de la guerra espacial, ¿verdad? Que fue cuando primero se habló de la guerra de las galaxias. Pero no sigamos hablando porque nos van a sacarle edad a Eddie. Ya yo llegué a Senior Citizen, tranquila. Sí. Eso no tengo problema, pero esta parte es importante porque también pudiera incidir en la posibilidad remota o cercana de que consideren la estadidad para Puerto Rico, dada estas políticas, ¿verdad? Entonces, en esta era de Trump, ¿cuánto pudiera pasar o lo dejamos para después porque aquí no va a ser viable? El Partido Republicano tiene que entender primeramente cuál es la necesidad de Puerto Rico en todo el sistema que ellos están manejando. Vamos a O empezar sea, que por no ahí. lo han entendido hasta ahora. Hay parte del partido que no, Gran claro parte. que no. Mira, y sucede también, y es normal dentro de la política federal, que como hay unos cambios diferentes a cómo se eligen aquí, o sea, allá hay congresistas que se cambian cada 2 años y entran con el idealismo de la silla de ser congresista y se les olvida que ellos no solamente representan un distrito, sino que ahora ellos, al ser congresistas federales, son parte de un todo, de una representación de la nación americana. Entonces, cuando vemos la política del presidente y del Partido Republicano, que es tan fuerte en cuanto a lo que es seguridad nacional, porque eso había estado tan descuidado, y la parte de que Puerto Rico es tan importante en cuanto a la seguridad nacional y lo que se quiere lograr y cuidar las fronteras, y lo que es la crisis más grande que tiene los Estados Unidos, es la crisis del narcotráfico, del fentanilo, de la criminalidad, porque sabemos que los imperios no se derrumban de afuera hacia adentro, sino adentro. Y eso ha sido una crisis que tiene los Estados Unidos, la crisis del fentanilo, la crisis de la droga, y Puerto Rico es una parte esencial de esa barrera contra ese puente, contra el narcotráfico. Además, Me fuiste por la rama. No. ¿Cuán viable es que haya estadidad o no en tiempos de Trump? Pues, sí, lo que pasa es que a mí me gusta filosofar en cuanto a lo que es seguridad nacional, pero más allá de filosofía es una realidad. Es viable cuando, primero, los puertorriqueños entendamos la necesidad que hay de ser Estado, aquí hay que ponerse de acuerdo, y que todos llevemos a una sola voz y que lo hagamos entender al Partido Republicano. Parece imposible,
pero hay situaciones geopolíticas que pueden virar eso de un día para otro. Así que tenemos que prepararnos. No sabemos qué va a pasar en el Caribe con China, con Rusia, que era lo que estaba tratando. Roosevelt Roads, escuché algo por ahí. Se van a abrir bases militares en Puerto Rico. Así que estamos más cerca de lo que pensamos de seguir entrelazando esas necesidades. No nos conviene, pero es un gasto adicional para ellos. No, bueno, para que lo gasten en otro lado, que lo gasten aquí. Gracias, Keren. Hablamos la semana que viene. Dios mediante. Dios Un abrazo. mediante. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López.